Bueno, como le contaba desde el arranque del programa, continúa la polémica en torno de la iniciativa de reforma a la ley de amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República. Le comentaba yo lo que decían al respecto especialistas de la UNAM y del Colegio de Abogados, por un lado, y por otro, de dos altos funcionarios del gobierno, la consejera jurídica y también el coordinador de política y gobierno. Vamos a conversar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y abogado constitucionalista, a quien entrevistamos con frecuencia en este espacio. Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pascal? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues nos interesa mucho tu opinión como especialista. ¿Cómo ves esta iniciativa de reforma? Mira, es una iniciativa, Pascal, compleja, que tiene muchos cambios. Algunos de ellos te diría, creo que son positivos, es decir, creo que apostar por un uso más intensivo, por ejemplo, de la parte de la justicia digital, para que haya más promociones de este tipo, es algo que está bien. También a mí no me parece, digamos, inadecuado que se traten de regular cierto tipo de plazos para que las sentencias se dicten de una manera más rápida. Esa parte a mí no es la que me preocupa. Sí hay otras disposiciones que a mí me parece que son profundamente regresivas, que son incluso abiertamente inconstitucionales y que lo que generarían son afectaciones a derechos y generarían un incentivo bastante perverso para que las autoridades tomen decisiones que violan los derechos de todas y de todos. Posiblemente una de las cosas más problemáticas, Pascal, es una redefinición de una figura muy importante que es la del interés legítimo. ¿Y qué es el interés legítimo, Pascal? Yo te diría es una de las dos grandes puertas que a todas y a todos nos permiten acudir al juicio de amparo. Hay que recordar que a pesar de los tecnicismos, a pesar de que es un juicio relativamente complejo, que no se resuelve a tiempo, el amparo sigue siendo la principal herramienta que tenemos todas y todos para poder defendernos de actos de autoridad que violen nuestros derechos, ¿no? Durante muchísimo tiempo en México, Pascal, lo que la Constitución mexicana reconocía eran garantías individuales, es decir, derechos de ese tipo, y el juicio de amparo estaba diseñado precisamente para proteger este tipo de derechos. Todo esto cambia con dos muy importantes reformas que se hacen en el 2011. Hay una primera reforma que lo que hace es incrementar de manera muy significativa el catálogo de derechos humanos que tenemos todas y todas, por eso se reforma el primero constitucional, desaparece este concepto de garantías individuales y lo que se hace es establecer que todas las personas en México gozamos tanto de los derechos humanos contemplados en la Constitución como en los muchísimos tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano. Y segundo, precisamente para poder tener una buena protección, ya no solo de intereses o de derechos de tipo individual, Pascal, sino también otro tipo de derechos que tienen una naturaleza o tienen dimensiones colectivas o que tienen ámbitos de protección mucho más difusos. Pensemos nada más en el medio ambiente, es que se crea este concepto y se introduce en la Constitución el concepto del interés legítimo. ¿Para qué sirve el interés legítimo, Pascal? Para que todas y todos podamos presentar impugnaciones que, aunque no nos generan una afectación y un beneficio directo, sí podrían generar afectaciones y beneficios de tipo indirecto. Piensa, por ejemplo, en el caso del el Tren Maya, ¿no? Pues obviamente una persona a la que se le expropie un predio para construir algo así como el Tren Maya o algún otro tipo de construcción, pues claro que podría resentir una afectación directa a su patrimonio, podría en consecuencia decir yo tengo un interés jurídico, que era ese concepto ligado con el de garantías individuales, ¿para qué? Para poder impugnar esa decisión de expropiar el terreno que es suyo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que alrededor del Tren Maya hay otros sujetos que por su especial posición se podrían encontrar también frente a una afectación indirecta. Las poblaciones aledañas que podrían resentir esas afectaciones al medio ambiente, las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a defender derechos fundamentales, incluido el medio ambiente, ¿no? En ese caso, tanto los pobladores como las organizaciones de la sociedad civil podrían acudir al amparo. Ujú. Hoy en día lo pueden hacer a través de esta figura del interés legítimo, diciendo, aunque no tengo una afectación directa, por
la posición en la que me encuentro, por el objeto social, por las razones a las cuales me dedico a la defensa del medio ambiente, sí se está generando una afectación y tengo las puertas de la justicia abiertas para poder impugnar. De hecho, muchos de los amparos que así se presentaron en contra de estas y muchísimas otras obras y políticas públicas, Pascal, han utilizado de manera exitosa el interés legítimo. ¿Cuál es el problema? Que la presidenta puso sobre la mesa una propuesta de reforma de una manera donde se redefine el interés legítimo y lo que se pretende es que el interés legítimo solo sea procedente cuando la persona puede demostrar que tiene una afectación directa. Esto, digamos, O sea, es por ejemplo, en el abiertamente caso del Tren contradictorio. Maya, ser dueña de un terreno por donde pasa el tren o por donde se construyó el tren. Eso sería, así quedaría redefinido el derecho a presentar un amparo. Exacto, porque tendrías que demostrar que de concederte el amparo se te va a generar un beneficio directo, ya no podría ser indirecto. Claro, ¿cuál es el Ujú. problema, Pascal? Que eso sería regresar, ¿no? Prácticamente al modelo que teníamos antes de la reforma de 2011, sería quedarnos otra vez con ese viejo concepto del interés Sí. jurídico, es decir, aquel que se genera por afectaciones y por beneficios directos, y sería una manera, además muy tramposa, Pascal, de prácticamente eliminar o redefinir de una manera que quede muy, muy, muy pequeño esa otra puerta muy importante que es la del interés legítimo. ¿Por qué importa esto, Bueno, Pascal? déjame hacer aquí una pausa, estimado Javier, y regresamos enseguida para completar el análisis de esta iniciativa de reforma a la ley de amparo. Si eres tan amable, regresamos enseguida. Sobre la iniciativa de reforma a la ley de amparo, nos explicabas, pues muy a fondo, estimado Javier, cuáles son los cambios al llamado interés legítimo propuestos en esta iniciativa. ¿Cuáles otros aspectos de esta iniciativa te parecen relevantes y merecen tu comentario? Mira, a mí el otro supuesto que también me preocupa mucho, Pascal, porque también creo que es regresivo y que podría incentivar una enorme cantidad de abusos, es el tema de la suspensión, ¿no? El juicio de amparo muchas veces es poco más que una ficción cuando no se dicta una suspensión a tiempo, tú piénsalo, ¿no? En un caso donde una autoridad diga, oye, tenemos que tirar tu casa, tengo aquí una orden para demolerla, pues obviamente tú acudes a un tribunal y además de la sentencia que te da la razón, si es que la tienes, lo que quisieras es que durante el transcurso de ese proceso se le ponga pausa a ese acto, porque de lo contrario lo que se podría generar es una afectación irreparable. De absolutamente nada te sirve llegar y a los 6 meses o al año tener una sentencia definitiva donde te digan tenía razón, el predio o la casa no se tenía que tirar, cuando en los hechos eso ya sucedió y la reparación va a ser bastante más complicada. Lo que está pretendiendo la iniciativa es poner todavía O el más paciente ya se murió, restricciones. Javier, ¿no? Pues yo te diría, ya sería un debilitamiento tanto del amparo como de las suspensiones Sí. muy notable, ¿no? Y hay dos supuestos que creo que son muy, 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 muy preocupantes. La primera es obviamente el tema de las cuentas bancarias. Sabemos que en México a la UIF, ¿no? A veces por buenas razones y a veces por las peores, le da por andar congelando cuentas con el argumento de que ahí hay posibles recursos de procedencia ilícita. Lo que se dice en la iniciativa es que no se considera este tipo de suspensiones porque se considerará que son afectaciones al interés público y que en todo caso lo único que vas a tener no es la suspensión provisional, solo la definitiva, si tú acreditas, ¿no?, que estos recursos son de procedencia lícita. Eso es un poco una locura porque se estaría pidiendo desde la etapa de la suspensión que tú como privado tengas la carga de la prueba de demostrar la ilicitud de eso. Eso a mí me parece que es profundamente preocupante. Y también hay otra disposición donde se dice que cuando se trate de actividades o servicios que lo que requieran es el permiso, una autorización o una concesión, y esa concesión se haya revocado de manera provisional o definitiva, independientemente, ¿no?, de si fue revocada o fue quitada de manera correcta o si no fue concedida de manera correcta, tampoco va a proceder la suspensión. ¿Eso con qué nos deja, Pascal? Pues con un juicio de amparo pues muy descafeinado, ¿no? Ya tuvimos una primera reforma, la reforma judicial, que quitó los efectos generales tanto a las suspensiones como a las sentencias de amparo. Ya tuvimos después una reforma de supremacía, de mal llamada supremacía constitucional, para que no se pueda Ujú. impugnar ninguna reforma a la Constitución, por más violatoria que sea de los derechos humanos.
Y ahora tenemos otra iniciativa, ya no de rango constitucional, sino de rango legal, que por un lado cierra las puertas de los tribunales al acotar y prácticamente desaparecer la figura del interés legítimo, y que por si fuera poco, además le mete restricciones adicionales a las suspensiones. ¿Cuál es el mensaje que se manda? Pues que las ciudadanas y los ciudadanos vamos a tener un peor acceso a la justicia, vamos a tener un amparo todavía más debilitado, que va a ser mucho más difícil y costoso defender nuestros derechos, y por el contrario, las autoridades van a tener un blindaje para dictar actos todavía más arbitrarios, sabiendo que muy posiblemente o se cierra la puerta del amparo y ni siquiera se va a poder controvertir cierto tipo de decisiones y cierto tipo de actos, o que a pesar de que sea procedente el amparo, si esa suspensión la seguimos limitando, pues muchas veces eso lo que le permite a las autoridades es continuar con ese tipo de arbitrariedades sin que haya una manera de frenar el acto en lo que se resuelve el fondo del juicio, Pascal. Javier, una última pregunta, nos quedan un par de minutos, pero me parece relevante, me lo han preguntado mucho. ¿Es posible presentar un amparo contra esta iniciativa o tendría que ser solamente contra un acto consumado que significaría la aprobación de la iniciativa, con lo cual pues ya la ley de amparo sería distinta? No, a ver, mira, yo creo que aquí la gran ventaja en términos jurídicos, políticos es otra cosa, Pascal, es que como es una reforma a la ley, uno perfectamente lo que puede plantear una vez que se aprueben esta reforma, ya sea a través de actos de aplicación o incluso haciendo el argumento de que esta es una norma de carácter autoaplicativo, es decir, que genera afectaciones desde el momento en que entra en vigor, es que hay una contradicción entre lo que dice el artículo 107, por ejemplo, de la Constitución, donde se dice con claridad que hay interés legítimo y donde se distingue con claridad entre las afectaciones directas y de otro tipo, y esta reforma de la presidenta Sheinbaum. Eso es absolutamente posible. Es más, Pascal, yo te diría, en México todos los jueces tienen la obligación de incluso verificar de oficio, sin que nadie se los pida, que hay compatibilidad entre esas normas, en este caso la ley de amparo, que aplicarían en casos concretos, y la Constitución. Se podría dar incluso este tipo de control. ¿Cuál es el gran problema, Pascal? Pues que ya tuvimos una reforma judicial que purgó a la judicatura, que está poblando a los tribunales con jueces del bienestar, que le deben el cargo a esa ilegal movilización que está detrás de los acordeones, que van a estar sujetos al régimen de disciplina del Tribunal de Disciplina, que podría convertirse en un tribunal inquisitorial, que tienen incentivos muy perversos incluso para buscar la reelección. Entonces, claro, esto que en condiciones ordinarias podría ser perfectamente impugnado a través de amparos o podría ser inaplicado de oficio, hoy políticamente se ve mucho más complejo. No es ninguna casualidad que el oficialismo presente en este momento la iniciativa una vez que ya pasaron las elecciones judiciales, ¿no? Bueno, Javier, pues ahí está lo que está en juego con esta iniciativa de reforma enviada al Senado. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, estimado Javier. Un gustazo como siempre, Pascal. Abrazo fuerte. Gracias, gracias. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y abogado constitucionalista, perdón.